Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería de las Obras Públicas. Sesión ordinaria del 27 de noviembre del año 2025. Señores académicos, señor doctor Óscar Borrero Ochoa, señoras y señores, les doy la bienvenida a la sesión de hoy, 27 de noviembre del año 2025, última de este año, en nuestra Academia Colombiana de Historia y la Ingeniería de las Obras Públicas, perdón, con la conferencia, comillas, la valoración del suelo general por las vías y el transporte masivo en Bogotá y Cundinamarca, que pronunciará el doctor Óscar Borrero Ochoa, gerente general de Ochoa Borrero Asociados. Óscar Borrero Ochoa es economista de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en avalúos por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Fue director del CENAC, el Centro Nacional de la Construcción, de 1974 a 1981. Presidente de FEDELOJAS, la Asociación General de Inmobiliarias y Avaluadores de Colombia, del año 1981 a 1989. Fue gerente de varias empresas constructoras y promotor de proyectos inmobiliarios desde 1980 y actualmente dirige su empresa Borrero Ochoa y Asociados, dedicada a la gerencia de proyectos, consultoría urbana, avalúos, arrendamientos y ventas de propiedad raíz. Óscar Borrero Ochoa desarrolló para Colombia la metodología para estudios de oferta y demanda de vivienda. Dirigió los estudios de valor del suelo urbano en Bogotá, Medellín y en otras ciudades. Santiago de Cali diseñó los programas académicos para capacitar evaluadores en las lojas y asociaciones inmobiliarias de Colombia y Ecuador. Promovió en 1985 la creación del Registro Nacional de Evaluadores, el RNA, que hoy coordinan FEDELOJAS y la Sociedad Colombiana de Evaluadores, y ha sido conferencista nacional e internacional en temas inmobiliarios, precios del suelo, mercadeo y construcción. En la conferencia del día de hoy, Óscar nos planteará cómo los varios instrumentos financieros de los planes de ordenamiento territorial, los POT, según Ley 388 de 1997, captan la parte de la plusvalía o valorización del suelo para financiar obras urbanas, sobre la base de que el principal factor para este desarrollo ha sido la construcción de valorización, que ya tiene 105 años en Colombia. Asimismo, Óscar nos mostrará que también existe la participación en plusvalías y otros instrumentos para financiar las ciudades y el desarrollo. Por ejemplo, en las redes del Plan de Desarrollo de los gobiernos Duque y Petro se promueve el cobro de valorización en las grandes carreteras y autopistas del país para financiar conjuntamente con el peaje, a cuyo efecto hoy se calcula el efecto de valorización que generan las vías nacionales, las avenidas locales y los proyectos de transporte masivo, tales como Transmilenio y el metro, en cada sector o región. Dado que Óscar ha desarrollado varias investigaciones para los gobiernos locales, así como para la Agencia Nacional de Infraestructura y para el Instituto Nacional de Vías, con el fin de determinar el efecto de, comillas, plusvalía o, comillas, valorización de las obras viales realizadas y cómo determinar el cobro a los propietarios de inmuebles. Él mismo nos presentará los resultados del efecto de valorización de carreteras en Cundinamarca, de algunas líneas de Transmilenio y del Metro de Medellín, así como algunas proyecciones para el Metro de Bogotá y el Regiotram, o sea, el tren de cercanías de Bogotá a Facatativá. Óscar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en la Academia Colombiana de Historia y Ingeniería de las Obras Públicas. Bienvenido y adelante con su conferencia. Por favor, le cedo la curul, por favor, pásese
a este lado. Bueno, muy buenas tardes a toda la asociación, señor presidente, muchas gracias. Señor coordinador secretario Luis Felipe, muchas gracias. Y a todos los asistentes a distancia. Eh, la idea que quiero presentarles a ustedes en la medida de un resumen breve es cómo podemos utilizar la valorización o la plusvalía. Plusvalía y valorización lo mismo, que genera las obras públicas, concretamente obras viales, transporte masivo, que es también una obra pública, eh, cosa que ya viene utilizando Colombia a través de la contribución de valorización. Pero aquí lo que importa no es tanto la parte legal, que esa la conocen seguramente ustedes, sino la parte técnica, económica, cómo se determina el efecto plusvalía o el efecto valorización. Porque cuando se cobra valorización, contribución de valorización, lo que dice nuestra ley, que es la más antigua de América, tiene 105 años, es de 1921, se tiene que determinar primeramente cuál es el efecto plusvalía sobre los bienes raíces, sobre el suelo concretamente. Entonces, acá les hago una breve presentación de los instrumentos financieros que usa Colombia para las obras viales. Colombia es el país que más instrumentos financieros tiene de toda América Latina, tal vez superado por España y Francia, para capturar parte del valor del suelo para financiar el desarrollo urbano. Solamente en el Plan Zonal del Norte que tenemos aquí, Ciudad Lagos de Torca, que se está haciendo en el norte de Bogotá, estamos usando 8 instrumentos. Yo no podía detenerme en todos esos instrumentos que están establecidos en la Ley 388, ni en el POT de Bogotá. En el POT de Bogotá estamos manejando 22 instrumentos, aproximadamente 12 financieros y 10 de gestión. Aquí teníamos los que tienen que ver con las vías y transporte masivo, que es la contribución de mejoras. En algunos países se le dice mejoras, aquí le decimos valorización para obras viales y transporte masivo. Hay uno nuevo que creó eh, la ley del plan de desarrollo de Duque y lo continúa la ley del plan de desarrollo del actual gobierno, que se llama Derecho Real de Superficie para obras de transporte. Está otro que ya utilizan varias ciudades, Barranquilla y Medellín, ya lo tienen, que se llama las TIF, Tax Increment Finance, que corresponde en los corredores de transporte. Corresponde el predial futuro de esos corredores, lo puedo yo ignorar para obtener recursos para hacer esa vía, por ejemplo. Tenemos los DOT, desarrollos orientados al transporte, que es un reajuste del suelo para cobro de cargas y beneficios para proyectos como el metro. Lo está usando el metro de Bogotá y lo usa el metro de Medellín. Y por supuesto existe el más viejo, que ese sí tiene muchos años, más de 100 años, que es la actualización del catastro en los corredores de transporte para cobrar impuesto predial. Varias ciudades nuestras pues aplican algunos de estos instrumentos, pero no me quiero detener en esta parte, sino que me parece, ustedes después lo pueden tener en el material que aquí reparto, eh, pero me parece más importante entrar a ver la contribución de valorización como desde la ley del año 21, y ya cumple más de 100 años, eh, quien ha tenido más experiencia en toda América Latina es Colombia. Es el mejor, digamos, referente para toda América Latina. Se han hecho varios estudios por parte del Lincoln Institute of Non Policy, una entidad de la cual yo soy asesor internacional, eh, queda con sede en Boston, tiene unos 50 años de existencia y que ha estudiado en toda América Latina todo el tema del desarrollo urbano con base al suelo, que son los planes de ordenamiento territorial, los planes parciales,
pues, todos los instrumentos a los que me refiero. Es importante destacar que desde el año 30 lo venimos cobrando en casi unas 10 ciudades principales, especialmente Bogotá y Medellín, son las ciudades de mejor referente. Y en una estadística que hicimos para el Lincoln Institute, entre el 2012 y 2021, estos 10 años, grandes obras del país cobraron $2.500, millones de dólares para destinar a vías. Las dos que más concentran son Bogotá y Medellín. Hay otras ciudades, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, que también lo han venido haciendo, y otras que nunca lo hacen, por ejemplo, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, nunca han hecho cobro de valorización, sabiendo que es el mejor instrumento para hacer vías locales, porque es el único instrumento en donde el ciudadano ve el pago de los impuestos. Cuando uno paga predial, no se sabe para dónde se va. Puede irse para funcionamiento o puede irse para corrupción. Cuando uno paga ICA, IVA y todos los impuestos de renta, tampoco se sabe para dónde se va. Ni siquiera el impuesto de la gasolina tiene claridad, porque el impuesto de la gasolina tenía una destinación para las vías, pero varias ciudades lo han destinado a los transmilenios, BRT, que se llama, eh, se nos cortó. Bien. Y en algunos casos, como ha sucedido en Bucaramanga, en Cúcuta, Cartagena, a burocracia y funcionamiento. En tanto que la contribución de valorización, así la usen mal, va únicamente para vías. Es el caso de Bogotá, es hasta el punto tal que nuestra ciudadanía, en las encuestas que hizo el IDU de Bogotá, o que hizo Medellín, o que hizo Manizales, encontró que el 80% de los ciudadanos prefieren pagar las vías por contribución de valorización que con presupuesto local. Porque si es con presupuesto local, saben que le suben el predial y todos los demás impuestos. De hecho, Bogotá en la época de Petro, cuando pretendió, Petro alcalde, cuando pretendió eliminar la contribución de valorización y hacer una serie de vías con créditos, préstamos bancarios, la encuesta dio 70% del público quería que fuera con contribución de valorización, porque sabe que hay un beneficio directo. Y así se roba en parte de la plata, cosa que todos sabemos que sucede. Pues la verdad es que una gran parte se destina. Pero Bogotá ha cometido el error terrible desde el año 2005 de cobrar anticipadamente y no hacer las obras. Hoy tenemos la contribución de valorización del año 2005, que fue por $700 millones. Hablo en dólares porque los pesos se van desvalorizando y no tiene mucha, a pesar de que el dólar también tiene inflación, pero $700 millones no es una cosa pequeña. Era uno de los cobros más grandes de toda América Latina para destinar a una obra. Y falta aproximadamente 5 obras por hacerse, no la han iniciado. Y de las que se cobró posteriormente en el año, no me acuerdo si fue 2010 o 2012, también faltan muchas obras por hacerse. Es que no por terminar, sino por hacerse. Y de las últimas que cobró Peñalosa, que fueron aproximadamente 14, solo 12 han terminado y Peñalosa terminó hace 6 años. Entonces, esto llevó a que Claudia López presentara en su estatuto de valorización, ahora que terminó como alcaldesa, una, digamos, cambio en el Estatuto de Bogotá, en el que solo se puede cobrar cuando se arranquen las obras. Eso Bogotá. Medellín es muy juiciosa. Medellín siempre, Manizales, Bucaramanga. La única ciudad díscola es Bogotá. ¿Y eso a qué corresponde? A que los bogotanos somos muy buena paga. De lo que corresponde al último cobro, que fue por $300 millones de valorización, el de Peñalosa, el 95% ya pagó, el otro 5% no ha pagado. Entonces,
Hagan ustedes de cuenta que compran por internet un televisor o un carro y 5 años después no se lo han mandado. Eso es lo que acontece con Bogotá. Entonces, afortunadamente, una de las cosas que se iba a cobrar en Bogotá, porque en la administración anterior se estuvo planteando, la de Claudia López y de Peñalosa, era iniciar el cobro del metro de Bogotá por valorización. Afortunadamente se está construyendo. Eso es de las pocas obras que sí se están ejecutando. Entonces, todo esto es para darles a ustedes un parámetro importante, pero eso lo decimos en casa, porque cuando hicimos la celebración en el año 21 de los 100 años, que hicimos un seminario, hicimos porque yo participé en la organización del seminario con el INCO, el Instituto de la Policía, un seminario internacional que fue transmitido por online, al que participaron importantes directivas del Banco Mundial, del BID, de la CAF, que hoy creo que se llama Banco Interamericano, Banco Latinoamericano, no me acuerdo qué nombre tiene ahora, creo que se llama así, lo que era la CAF, la OCDE, el INCO, el Instituto y otras entidades. eh, Todo esto no lo dijimos porque teníamos que decir una versión hacia afuera de la parte positiva, lo cual es muy positivo. Si decimos que hemos hecho, si les mostrara, porque no tengo aquí la diapositiva, la cantidad de obras viales que se hicieron por valorización en Bogotá, se van a aterrar, por ejemplo, sobre la autopista norte y sobre la calle 26, cuando se hicieron en época de Rojas Pinilla, ambas avenidas, Fernando Mazuera primero y después Rojas Pinilla. Bueno, Fernando Mazuera en esa época se cobró valorización. Para hacer el Transmilenio se cobró valorización y ahora para el metro se tiene planteado valorización. Entonces, es un tema bien importante porque ahora lo que tenemos que analizar es, y eso sí me valoriza, el tema es, me cobran pero me valoriza. ¿Qué se ha hecho últimamente? Porque sería un poco largo hacer este historial de todo lo que ha hecho Bogotá o Medellín, que son las ciudades líderes de toda América Latina, no solamente de Colombia, en el caso de la contribución de valorización. Y por eso se creó el IDU. Antes existía una entidad llamada Valorización Bogotá y antes era la Secretaría de Obras y seguro pues Santiago, que has trabajado tanto tema desde el Baum Centrum, conoces todo ese historial de la creación del IDU, que creo que fue en los años 70 si mal no estoy, sí, porque Patricio Samper fue el primer director, primo de Germán Samper Génico. Sí, sí, correcto. En ese entonces era otra entidad que lo manejaba. Pero entre el 30 y el 73 que se hizo la creación del IDU, pues hubo muchas obras que se hicieron así. Hoy lo importante es esta nueva norma que salió en el plan de desarrollo de Duque y ahora corroborada por el plan de desarrollo de Petro, que es contribución de valorización, que se llama Contribución Nacional de Valorización, que es para carreteras del país, que es para las grandes obras, las llamadas 45 obras de tercera, cuarta y quinta generación que se están en este momento haciendo en el país y que Petro parcialmente las ha suspendido porque según él con eso se está enriqueciendo las compañías constructoras y solo es para las carreteras para los que manejan 4x4, que son los grandes vehículos de los ricos. Esa es la tesis de este gobierno izquierdista que ustedes conocen. Yo menciono aquí los trabajos que hicimos durante el gobierno de Duque, en el año 18, 19, 20, que fueron truncados por el COVID, truncados porque tuvieron que suspenderse, y que en ese entonces, mediante un contrato que nos hizo la Financiera Nacional de Desarrollo, un consorcio de mi empresa con la firma de Montaña Asesores en la parte legal, era para poner la aplicación de la valorización en carreteras. O sea, la experiencia de Bogotá, Medellín, Barranquilla, todas las ciudades, pasarla al modelo carreteras. Entonces voy a mostrarles el primer reparto que se hizo, que ya se dejó listo para cobrar por Duque, pero lo aplazó Petro
y ahora que ya no tiene con qué, que no tiene los recursos, porque el presupuesto no le da, ahora sí volvió a pedirle al Invías que lo pusiera en funcionamiento. Como ya sabemos, los bandazos que ha dado este gobierno en las obras públicas y en la construcción, que ha sido el sector más perjudicado del actual gobierno, pues estos bandazos llevan a que se diga que sí se cobra y ahora que ya no se cobra y últimamente lleva 6 meses ya pidiéndole al Invías que lo cobre. Estas 45 grandes carreteras son proyectos nacionales, están unos ya en marcha, otros en cierre financiero, ascendían en el año 18-19 a 25.000 millones de dólares, del momento aquel en donde el dólar estaba a 2.800 pesos. Es una cifra enorme, porque estamos hablando de 100 billones de pesos hoy en día, que sería algo así como el 20%, sería el 20% del presupuesto nacional, que hoy es casi 500 billones de pesos. Y se crea un fondo especial en el Ministerio de Transporte para cobrar eh, valorización, pero no para destinar a esa carretera, sino para todo el país. Por ejemplo, la carretera Bogotá-Girardot, la tercera calzada que se acaba de hacer, que ustedes seguramente la han recorrido, eh, es totalmente superavitaria en peaje, es decir, es la carretera de mayor movimiento de todo el país. Ustedes mismos lo pueden ver, no solamente un puente, sino cualquier día, fin de semana normal. Y quiere decir que el CAPEX y el OPEX, recordemos que el CAPEX es la plata para haber hecho la inversión y el OPEX para operar. Generalmente todas estas concesiones de cuarta y quinta generación están cobrando CAPEX y OPEX, es decir, la plata de inversión más la plata de sostenimiento. Generalmente en el caso de la carretera Bogotá-Girardot, el peaje es suficiente. Cuando digo que sobra es que si lo tienen planeado a 30 años, pueden recortarlo a 20 y en 20 años lo pagan. Pero hay otras carreteras que el peaje no alcanza. Entonces, con la contribución de valorización que se cobra aquí en la carretera Bogotá-Girardot, va a un fondo y de ahí se le reparte para Quito, para Nariño, para Cauca, para las zonas que tienen poco peaje y pues eso está en la ley, así quedó en la ley. Y es una especie de redistribución, pero con dos fuentes. El peaje, que son los carros que pagan el derecho de uso de la vía, y con eso, si la vía de Bogotá-Girardot da lo suficiente, pues entonces se cubren 20, 25 años. Por ejemplo, Bogotá-Famoso, que fue la primera que se hizo, no me acuerdo si es primera o segunda generación, eso ya es muy antiguo, ya se pagó toda. Ya en este momento se ha ampliado a nuevas, digamos, vigencias para OPEX, es decir, para mantenimiento. Y como ustedes ven, si van de aquí a Sogamoso, pues está en muy buen estado. Lo mismo la carretera Bogotá-Girardot y la doble calzada que teníamos antes y algunas otras del país. Entonces, ese fondo sirve para repartir o redistribuir con base a la valorización. Y aquí es donde viene el cálculo que se hizo de, eh, bueno, aquí está la explicación que yo estaba haciendo, de las 10, no sé si hay 10, sí creo que hay 3, 6, 9, 10, de las 35 que estudiamos en el año 18-19. Como les digo, hoy hay 45, que se han metido más nuevas carreteras o autopistas. Eh, Se hizo un método que sería internacional, un método gringo, que es del profesor Saati, que se llama método de análisis jerárquico. En inglés, AHP, Análisis Jerárquico, Hierarchic Process. ¿Tú qué sabes tanto inglés? O sea, proceso de análisis jerárquico. Saati murió hace 3 años, un profesor de Harvard o de MIT,
que diseñó una metodología muy interesante para seleccionar prioridades. Entonces, usamos aquí, a través de un modelo de selección por matrices, son matrices algebraicas, que permiten llegar a unos vectores y unos resultados, no es el caso de indicar aquí, y eso se vuelve calificación. Entonces, entre todo el grupo de expertos en carreteras consultados, ahí se consultan expertos ¿cómo se llama? Cámara de infraestructura, de la de, no Camacol, Cámara Colombiana de Infraestructura, la de el exministro, la de Juan Martín Caicedo, exministros de Transporte o de Obras Públicas, funcionarios altos, ejecutivos de vías y demás, a través de todo un sistema que ellos van a contestar unas preguntas que si no son consistentes, el vector algebraico del álgebra lineal va a decir no es consistente lo que usted respondió. Entonces vuelva a repetir las preguntas. Porque toda pregunta tiene que ser correspondiente. Entonces, yo no puedo preguntar entre 5 opciones que tú me digas que esta es la mejor opción, pero luego en otra pregunta un poco indirecta, me vuelve a decir que esa es la última opción. ¿Qué quiere decir? O descuido o que no entendió la pregunta. Entonces, eso hace que por ese procedimiento se obtenga una calificación y como ustedes ven aquí, para el año 18-19 que hicimos este trabajo, la más importante para comenzar a cobrar era acceso norte de Bogotá. O sea, la autopista norte de Bogotá, que ya se hizo hasta la 245. Y por decisiones mal tomadas por el gobierno de Peñalosa, que peleó con el gobierno nacional por el tema del peaje, que luego lo solucionó Claudia López, el actual alcalde, finalmente ya se dio la vía libre para que se ampliara y una parte del peaje norte, tanto en la séptima como ahí, entrara a ayudar. La tesis de Peñalosa es, o me dejan hacer un peaje en la entrada, o no la hago. ¿A quién nos fregó? A nosotros. Pretendiendo fregar a los de Chía o a los de Cajica, fregó a los bogotanos. Es decir, no podemos salir al norte, ni entre semana ni fin de semana. Y pues él, de toda la tosudez que mantiene, indicó, pues si no me aprueban el peaje de entrada, pues no hay ampliación de la autopista. Cuando ya eso se resolvió en la época de Claudia López, vino el problema del actual gobierno con la ministra Muhammad, que detuvo el proyecto porque atraviesa los humedales de Torque y Guadmaral. Y los humedales de Torque y Guadmaral considera el gobierno nacional que hay que hacer un viaducto de aproximadamente varios kilómetros, lo cual es muy costoso, elevando la autopista para que pasen por debajo los conejos, animales o chigüiros que vienen de la cordillera. En fin, eso ya está bien de resolverse porque se va a hacer no el viaducto tan largo, sino un poco menor. En fin, no conozco bien todos los detalles, pero el hecho es que hace Norte, que era la primera que se iba a cobrar, se tuvo que detener, ya no se hizo, ya no está en marcha. Hace falta que en este momento se permita pues terminar esta parte de Ace Norte y la parte que cruza a Chía y va por delante de Chía cerca de la Universidad de La Sabana para salir adelante de Cota y eliminar el paso por Chía de tractomulas. Esa parte está construida parcialmente, hasta también un humedal que hay ahí que hay que hacerle el quite. La otra Bogotá-Girardot, que en su momento estaba en construcción, estoy hablando del año 19. Esa vía, la tercer carril, si ustedes lo sufrieron, se demoró bastante en ampliar. Finalmente ya está listo, ya hoy se podría cobrar, porque solo podemos cobrarla hasta 6 meses después de terminada la vía. No la han terminado, pero ya es hora de cobrarla. Y la que ya prácticamente se terminó es Barranquilla-Cartagena, que ya la tienen que cobrar. Entonces, el cobro inicial que tenemos aquí en Barranquilla-Cartagena, que es la metodología que se hizo. Aquí está el cobro inicial y vamos a mostrarles el efecto plusvalía o valorización. Ahí están todos los parámetros, pero lo que más me interesa es, vamos a ver si que el mouse me permite ponerlo
aquella Cartagena la antigua línea No, o por el mar, no la del mar, la del mar, no la del Uruguay, o la del mar, no, no, no la primera que se llama la transversal del Caribe. sí, la del mar. Ay, caramba. Pero no, no encuentro mi mouse, pero bueno. ¿No te visto? Diga, ¿sí está ahí? Sí, ahí está. Donde dice evaluación, ahí está. Ahí está. Ah, sí, es que yo soy muy cieguito y se me mueve muy rápido. Aquí está esta parte sombreada en un color mora o en un color violeta. Sí. Esa es la parte hacia la cual se puede, hasta la cual se puede cobrar, porque está en verde la otra carretera, ustedes la ven debajo, que es la actual carretera, que parte ya la ampliaron a doble calzada, también tiene peaje y demás, que pasa por Luraco, y que son dos alternativas. Entonces, cuando yo tengo dos alternativas de carretera y le cobro a una sola, el peaje, pues se me dan por la otra. Y en este caso, yo no puedo decirle que le voy a cobrar a la verde también valorización por la vía que va junto al mar, porque dirán los propietarios, yo no necesito entrar por la verde, sino que utilizo la vía del mar. Entonces, es lo mismo que aquí en Bogotá. Voy a hacer la avenida Ciudad de Cali. No, esa no, porque está periférica. Voy a hacer la avenida Boyacá. No, asumamos que no existe. Pero tengo la alternativa de entrar por la 68 o por la Ciudad de Cali. Son periféricas, son paralelas. Entonces, si usted me va a cobrar sobre la Boyacá, no puede cobrarme sino hasta la equidistancia de la otra vía, el punto intermedio. O sea, hasta la mitad entre la 68 y la Boyacá. O hasta la mitad entre la ciudad de Cali y la Boyacá. Porque de lo contrario le estoy cobrando al que no se beneficie. Entonces se benefician los que van sobre la Boyacá, claro. En una ciudad grande como la nuestra, uno puede escoger cualquiera de esas vías. Miren que ahora que están haciendo la 68, para coger para el sur, pues me toca ir por la Boyacá o por la ciudad de Cali, o por la 30 o por la Circunvalar, para poder llegar al barrio Venecia. Evidentemente las redes es una cosa, pero cuando yo tengo carreteras viales, o tengo la del Uruaco o tengo la otra. Sí. O en Bogotá Girardot, le tengo la alternativa de bajar por la mesa Napoima, o por Mesitas Tocay, Biotá. Por ejemplo, esas tres alternativas. O por sí, es la de Mesitas. O por San Miguel, que era la vieja carretera que bajaba a Fusagasugá, que era la primera carretera que tenía hace 50 o 60 años. Entonces, hay que identificar la bisectriz. Y en ese caso, la bisectriz va entre esa verde y la carretera al mar y se identifica esa parte morada que tenemos ahí. Pero no se hace lo que se llama distancia cartográfica, sino Manhattan. Distancia cartográfica es mido 2, 3, 5 kilómetros desde el borde del mar hasta donde está esa parte morada. Si no Manhattan es por qué carreteras yo voy. Porque cuando yo tengo obstáculos como ríos, la distancia no es la cartográfica, es la Manhattan, la que va por las vías para yo llegar allá. Entonces, con todo ese esquema, se determinó el cobro que nos da, ahí está la ecuación que se determinó, es un modelo que permite cobrar la nueva Contribución Nacional de Valorización, que ya lo cobra el IDU. Por ejemplo, el IDU, este último cobro de 300 millones de dólares, exactamente en plata fueron 880.000 millones de pesos, que nos cobraron terminando el gobierno de hace 6 años. Y IDU desarrolló un modelo mucho mejor que el llamado método de factores, que es un poco sofisticado y hasta subjetivo, que se llama distancia por avalúo catastral. Si no hay un avalúo catastral actualizado, no se puede hacer. Pero como el de Bogotá está actualizado, o el de Medellín está actualizado, se hace así. Y esa distancia va a utilizar una curva que puede ser esta curva exponencial, o puede ser una curva logarítmica,
o puede ser una curva potencial, o sea, de segundo grado, o logarítmica, que en ese caso sería la que me arroje, no una modelo lineal, porque lo que está demostrado es que la valorización a medida que se acerca a la obra va comportándose de acuerdo con esa curva exponencial o logarítmica. De acuerdo con eso, miren el dato que encontramos, que en esa zona morada que mencioné hace un momento, entre Cartagena y Barranquilla, se capturaría una plusvalía, o sea, una valorización de 1.600 millones de dólares en los predios, lo cual es un billete largo. ¿En qué periodo? Después de terminada la obra y 3 años más. Porque ahora les mostraré cuál es el impacto de todas las vías, cuánto duran valorizando. Ya lo mencionaré. Con base a esos trabajos determinamos que si se termina, por ejemplo, ¿por qué el caso que estamos hablando de Cartagena-Barranquilla? Porque la ley dice que se cobra hasta 6 meses después de terminada la vía, y en este caso ya esa vía estaba terminada, y 6 años más, y 3 años más. Y perdón, puede cobrar hasta 6 meses más después de terminada la vía, pero lo puede cobrar a 5 años de plazo, es decir, 5 cuotas. Eso es lo máximo. Aquí se iba a cobrar a 3 años, pero calculamos la valorización que tendría. 1.600 millones de dólares, que aquí se ven los datos en detalle. Está lo que se llama la parte de la avalúo catastral de la zona, que está muy atrasado. El avalúo comercial, porque tuvimos que hacer unos cálculos de qué podía valer el avalúo comercial por método masivo, cuál sería el beneficio total, y la ley dice, claro, capacidad de pago. Capacidad de pago depende de unos estudios socioeconómicos. Entonces, un hotel tiene alta capacidad de pago, un centro comercial lo tiene, un estrato 5 y 6 lo tiene menor capacidad un estrato 1 y 2. Entonces, de acuerdo con si es vivienda, allí se puso excepción los estratos 1 y 2 en las poblaciones, tanto de la salida de Barranquilla como de la salida de Cartagena. Se eliminó la parte campesina. Hay 2 comunidades negras y indígenas, y eliminando eso, que significa no tienen capacidad de pago, queda de los estratos 3 para arriba, y bueno, ya el sector comercial. Entonces, si ustedes ven allí, tengo una valorización o beneficio de 1.600 millones de dólares. El costo de la obra fue 500 millones, creo que con los ajustes que posteriormente se hicieron, hoy llegará a 550. Pero la capacidad de pago encontrada en ese momento fue 170. Entonces no puede cobrar sino 170 millones de dólares. Si hoy se hiciera otra vez el trabajo, lo mejor la capacidad es distinta, porque se han hecho muchos hoteles, condominios, especialmente en la salida de Cartagena y de Barranquilla, y esos condominios tienen muy buena capacidad. Pero de cualquier manera, si el costo de 500 millones de dólares lo cubre el peaje, porque esa es otra carretera superavitaria, es decir, cubre con el peaje en menos tiempo del que tenían previsto en el OPEX, significa que al cobrar valorización, esa carretera me da 170 millones para otras vías del país, para ese fondo que manejaría Invías. El problema, ya ustedes lo pueden ver, quienes se opusieron: alcaldes y gobernadores de Atlántico, de Barranquilla, de Cartagena y de Bolívar, que dijeron: yo no sabía que la ley del plan de desarrollo decía eso, no sabía que la ley de la Contribución Nacional de Valorización, que se sacó en la ley del plan de... Hay una ley especial que salió en función a esa ley del plan de desarrollo, que no se habían dado cuenta, mejor dicho, les metieron ese gol a los políticos, porque si no nos hubiéramos opuesto desde el Congreso. Entonces, naturalmente, le armaron un problema a Petro, y Petro, que es una persona que hoy día dice sí y mañana no, pues dijo que todo no se cobrara. Entonces, han resuelto no cobrar esta, pero entonces tampoco van a poder cobrar Bogotá Girardot, ni van a poder cobrar las otras. Entonces, eso limita un instrumento importante,
porque de las 45 carreteras, de acuerdo con los datos de la ANI, creo que solo 30 o 25, no me acuerdo bien, cierran financieramente. Es decir, el peaje paga. Las otras 15, pues están donde Nariño, Cauca, Chocó, Guajira, norte de Santander, Llanos Orientales. Bueno, la carretera que llevaría de Puerto López a Puerto Carreño no cierra, que no tiene, Suficiente eso. no tiene peaje, pues hoy en día, digo, no tiene transporte, lo va a tener. Y eso es una carretera vital para sacar adelante toda la Orinoquía que requiere carretera. Claro que el señor Petro dijo que iba a hacer un tren, haga tren, lo que quieran hacer, pero necesita plata. Y esa plata no se cubre con el peaje. Entonces, esas 15 o 20 no tengo mucha seguridad, los datos los tiene muy bien la ANI, que no cierran, requieren de este fondo, porque sería absurdo que pudiéndolo hacer, fíjese, Bogotá paga un predial para Bogotá, pero pagamos un IVA que solo se queda el 10 o 20% aquí, el 80% se reparte al resto del país. O sea, ustedes saben cómo funciona ese modelo. Los impuestos nacionales, la ciudad que más paga impuestos es Bogotá, todos los impuestos, la acción de renta, IVA, predial, bueno, todo lo que sea. Pero los impuestos nacionales se reparten al resto del país. ¿Qué es lo que ha venido sosteniendo Antioquia y Medellín? Insistiendo en la nueva ley de situado fiscal, lo que llamaba situado fiscal, que, que la aprobó el actual Congreso, que se reparta también obligaciones y que Antioquia solo es capaz. Miren lo que acaba de pasar. Petro peleó con el gobierno de Antioquia y le dijo, no le doy más plata para la carretera que lleva a Paturbo. Entonces, no hay plata para el túnel del Toyo. ¿Y qué respondieron los antioqueños? Entre el sector privado y público dice, aquí tenemos la plata. Petro acaba de pelear con la gobernadora del Valle y con el alcalde del Calle para no hacerles el tren que lleva de Palmira, Cali, Jamundí. ¿Qué es eso? Pues no, porque no le aprobaron unas cosas los del partido de la U. Ustedes saben que es política. ¿Y qué respondieron allá los empresarios? Que van a hacer los primeros 14 kilómetros con plata propia, entre el sector privado y el gobierno departamental. Entonces, así le está tratando de responder a Petro. Afortunadamente, espero que no dure sino 8 meses. Como se dan cuenta, aquí no estamos hablando de la plaza pública, así está grabado. Porque la verdad lo que estamos buscando en esto es que las obras públicas tengan recursos y que no sean manejadas con criterio político. Y la contribución de valorización no debe ser manejada con criterio político, sino como lo ha manejado Bogotá, si hay con qué, se paga el impuesto. Entonces, este es un ejemplo importante para ver cómo la valorización me cubre una carretera. Así se hizo para Bogotá Girardot, pero no tengo tiempo de poderlo mostrar. Tienes 15 minutos. Tenemos 15 minutos. Entonces, vamos a ver aquí las carreteras de Cundinamarca. Este fue un trabajo que hicimos ya hace algún tiempo con el gobernador Andrés González cuando estuvo de gobernador de Cundinamarca, que fue el primero que lanzó el Regiotram. No lo alcanzó a sacar adelante por falta de recursos, pero iba a cobrar una valorización para Cundinamarca, para carreteras, porque hay unas carreteras que iba a cobrar, ahí están en azul. ¿Y qué hicimos? Un dato importante gracias a estadísticas viejas que teníamos en la Lonja de Bogotá. Yo fui miembro de la Lonja de Bogotá un tiempo, ya pues estoy un poco retirado de todo esto y de los gremios. Y sacamos datos de la Lonja de Bogotá, de Invías, del departamento de Cundinamarca. Miren ustedes hasta dónde nos fuimos. Hablemos de la carretera de La Vega, que ahí la ven ustedes, La Vega. Desde 1984-85. Si alguno de ustedes echa memoria hacia atrás, la carretera de La Vega era pésima en macadam, es decir, sin pavimentar. Y pasaba, no me acuerdo por qué parte, pero se demoró mucho pasar un sitio antes de llegar a Villeta que se llamaba Caiquero, que era una cascada muy linda que había ahí, pero una carretera sin pavimentar.
que iba por la vereda San Juan, que actualmente la vereda San Juan, que es de La Vega, existe. Entonces uno llegaba al Alto del Vino, iba bajando y luego se desviaba por una virgen hacia la vereda San Juan y ahí llegaba a La Vega. Ese carreteable, que era muy malo, permitía estos valores, obviamente estamos hablando de aquella época, de 500.000 hectáreas, en el año 88 de 4,5 millones de hectáreas, y apenas se pavimenta, no en doble calzada, sino en simple calzada, es decir, un carril de ida y otro de venida, sube el valor a 50 millones de hectáreas. Después se hace la doble calzada y llegamos a 100 y hoy estamos cerca de 150 millones de hectáreas. La parte rural, no estoy hablando de la parte urbana. Entonces, ahí al lado se ve la valorización que generó o que generaría a los 3 años siguientes de haberse hecho. 135% por encima de la inflación. O sea, quitando la inflación, esto es en valores constantes, porque la definición de valorización y plusvalía es crecimiento sin inflación, o sea, quitándole la inflación. Porque si usted le valoriza el 10 y la inflación es el 10, eso no es valorización. Valor es crecimiento por encima de la inflación. Entonces, mire usted, 135% en 3 años por encima de la inflación. Si cojo la parte de San Francisco, 178% por encima de la inflación. Y ahora cojamos la de Fusa. También todos ustedes recordarán, lo digo porque pues no le estoy hablando a muchachos de 15 años. Estamos gente, pues salvo tú, Luis Felipe, que eres quizás el más joven, y la dama, que también es una de las más jóvenes, pero todos los demás ya tenemos nuestros añitos. Yo conocí para bajar a Melgar la de San Miguel. Usted, Felipe, no creo. La de San Miguel no la hoy sí puede bajar por San Miguel, que nos tocó hacerlo ahora que estaban ampliando. Pero esa era la bajada, la Fusa. Y de Fusa para Melgar, eso era un tortosa la carretera. Bueno, pues miren, en la época de San Miguel, año 84, 86, estábamos hablando de 500.000 a 1.200.000 pesos la hectárea. Claro, de ese momento. Se hace la carretera de un solo calzada, es decir, de 2 carriles, la que pasa por Silvania, que esa es nueva. Pero ¿nueva cuándo? Por ahí en la década del 90. Y mira cuánto sube, 25, 40 millones de hectáreas. Y de ahí para adelante comenzó a subir y hoy ya estamos en cerca de 100 millones de hectáreas. Mira arriba Silvania, estoy en el año 2009, 50 millones de hectáreas y hoy estamos a 100 millones. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido hacer en esa carretera de Silvania? Carretera nueva, primero, porque no había. Estaba la de San Miguel. Silvania es otra, ustedes la saben. Entonces, ¿cuánto valorizó la de Silvania? Luego, ¿cuánto valorizó pasarla a doble calzada? Y luego, ¿cuánto valorizó pasarla a triple? Esa no la tenemos todavía porque acaba de inaugurarse. Ahora se puede entrar a determinar. Pero solamente pensando en la rectificación que se hizo, me da 31% y pasar a doble calzada 44%. Arriba la que dice Silvania. Y en el caso de Fusa, 33% por encima de la inflación y 38% ya cuando pasó a doble calzada. Ahora que pasamos a triple, pues debe aumentar. Aquí se ve un resumen de lo que hicimos con el departamento de Cundinamarca. Allá hay una entidad como un IDU de la construcción, un INVIAS de la construcción, que tiene muy buenos datos. Mira todas las carreteras que tenemos. Poima, La Mesa, La Vega, San Francisco, Sasaima, bueno, todos estos, Villeta, Guaduas, Honda. ¿Por qué? Porque son carreteras que van por un lado hasta Honda, por el otro lado hasta Honda. Me falta colocar, que no está los datos aquí, Villavicencio, porque es para el otro lado, Choachí, en fin, pero vean las 3 columnas que me parece importante detectar. Las que sacamos que se pavimentaron, que es la de La Vega y San Francisco, dato que pudimos obtener, 157% por encima de la inflación, o sea, en 3 años significa que cada año sube el 50%, que son 3 años.
aritméticos, no geométricos. Cuando es pasar a rectificación y ampliación, pero no a doble calzada, 40% sube en los 3 años. Y cuando es pasar a doble calzada, ahí tenemos la de Tunja, Sogamoso, Chocuntá, en fin, todas las otras, 45%. Como se dan cuenta, no es cualquier cosa, porque estamos diciendo que solamente con la carretera, ustedes pueden haber echado, porque seguramente en sus paseos de fin de semana salen hacia La Calera, y han visto que eso se amplió, pero de una manera muy poca, es decir, unas bermas, que no se hizo mayor cosa, pero esa carretera iba a salir desde el río Tiusacá, que es abajo donde uno baja de la montaña antes de seguir hacia La Calera, y salir a Choachí. Esa la detuvieron por un problema ambiental, porque atraviesa zonas productoras de agua, en manantiales, y tiene que hacerle un desvío, y finalmente pues el actual gobierno la eliminó porque el peaje no da, y pues como no da el peaje, pues hay que meterle plata al presupuesto nacional. Pero esa sola carretera, en el cálculo que se hizo, cuando se dijo, hagámosla, y cuando se sacó a licitación, a concurso, estaba a 5 millones de hectáreas en la parte que va de Choachi para acá, no abajo en Choachi. Estoy hablando de su momento, hará unos 6 o 7 años, que esa se detuvo hace poco, hace 3 años. Y actualmente está a 30 millones y no hay carretera. Es decir, solo con la expectativa. Y hoy, para poder entrar a esas fincas, tiene que ser en mula, a caballo, no hay carretera. O carreteable en un jeep 4x4. Entonces, este es un tema importante que ustedes después lo pueden mediar. Entonces, vamos concluyendo. Sí podemos medir el grado de beneficio. Aquí está la curva. Cuando se anuncia un proyecto, se disparan los valores aunque no haya proyecto. Cuando se construye, se frenan los valores. Por eso cae la curva. Ustedes lo ven ahí. Y cuando ya se inaugura, vuelve y se valoriza. Todo el periodo dura de 8 a 10 años. En una avenida, en una autopista, cualquier. Pero en los primeros 2 años que se anuncia, se captura la mitad de toda la valorización. Solo por expectativa. O sea, la gente sabiendo que va a haber esa avenida, esa autopista, esa carretera. Es el caso de aquí, la de Choachí. Se dispara el valor. Entonces, claro, si no se hace, se desinfla. Por ejemplo, la ALO, llevan 40 años tratándola de hacer, que es la avenida Cundinamarca para salir de Bogotá. Pues obviamente se infló y se desinfló, porque no se hizo. Pero se fue Estamos en 1995. ¿Claro? 1995. Claro, Pero ese- claro. Entonces ya la gente no le cree. Es la fábula del pastorcito mentiroso. Entonces, este es un tema interesante tener en cuenta del efecto valorización. Y luego, ¿qué les voy a dejar aquí? Porque es interesante que lo conozcan. Me parece importante mostrar el Metro Medellín. Es cuánto ha valorizado el Transmilenio de Bogotá. Este es un tema que creo que no tengo sino 5 minutos. No, pues, sigue. ¿Ah? Porque puedo cortar acá. Sigue tranquilo con la parte que es muy interesante. Quiero mostrarle el efecto del Transmilenio en Bogotá, cuánto valorizó, el efecto del Metro de Medellín y cómo con esos modelos puedo aplicárselo a la avenida 68 que hoy se está haciendo como Transmilenio, o a la séptima futura Transmilenio, o al Metro de Bogotá. Entonces voy a mostrar el Metro del Transmilenio de Bogotá. Esto se hace a través de un modelo econométrico que se llama con zonas testigo. Por ejemplo, aquí una zona testigo es esa nube de puntos. Esto lo hizo una empresa de Universidad de Calidad, Berkeley, la Universidad de Berkeley. ¿Por qué lo hizo sobre Bogotá? Porque Daniel Martínez es profesor de allá, que es colombiano, y trabajó con Planeación Nacional como asesor en un tema de transporte. Entonces, quiso hacer una investigación con plata que consiguieron en la Universidad de Berkeley. Berkeley es California, ¿no es cierto? Sí. Para poder hacer en un BRT, que es el caso del Transmilenio nuestro, eran estos Transmilenios, el de la
Norte Quito Sur y el que lleva para Kennedy, que son esas azules que están ahí, porque las que están en rojo las hizo Peñalosa al principio, que es la del 80 y la de la autopista con Caracas. Y las otras las hizo Garzón y el gobierno siguiente, que fueron las de, porque después hubo la de la Avenida Suba, luego la de la 26, pero hablemos de esta que hicieron por los años 2004, 2006, y todo se hace con una zona testigo. ¿Y cuánto valoriza, por ejemplo, donde está el rojo, ahí en la Caracas, antes del 80, y sobre el 80 yendo hacia el occidente? Entonces se consiguen datos y se hacen a través de una variable Dummy, o sea, 0 o 1, para poder determinar si estaba cerca del Transmilenio, como sería la que está junto a la roja, o no estaba junto al Transmilenio. Y todo eso que arrojó unas valorizaciones importantes. También se calcula cerca de la terminal final, que es ¿cómo se llama? El portal del 80. En ese caso, si no me quiero extender mucho en esto. No, Oscar, esto explíquenlo completo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es la última reunión del año. Pues, Bien. sí, porque fue con el video. Entonces, de acuerdo con la distancia, el efecto plusvalía y valorización, aquí se van viendo algunos de los efectos en los portales, pero me interesa pues tratar de llegar a algunas de las conclusiones que se dan, bueno, en el portal del Titán, el portal del 80, el efecto plusvalía. Por ejemplo, en el portal del 80 fue el 150%, en los 3 años siguientes, en el portal del Titán estuvo también cerca del 200%. En los portales en donde más ha subido los valores. Fíjense, por ejemplo, aquí al lado del portal del 80, el impacto fue en el año 2006, que se termina, están en $500 el metro cuadrado del suelo. Y en el año 2019, actualización que hicimos, ya iba en $1.500 el metro cuadrado del suelo. O sea, 3 veces más, causado en gran parte por el portal. Porque si se hace el portal, mueve 200.000 pasajeros día, y adicionalmente tengo un centro comercial que ahí lo ven ustedes, que es el portal del 80, y que le va bien gracias a que tiene el portal de movimiento de pasajeros allí. En Cali se obtuvo resultados muy parecidos, entre el 10 y 20%. O sea que, digamos, en el caso de Bogotá, tuvimos datos entre el 15 y el 50% de valorización por encima de la inflación en los Transmilenios. Eso se espera que dé la 68, lo cual es importante si lo multiplico por 5 años. Aproximadamente 15% anual en 5 años es casi el 100% si es geométrico, lo cual da una para el suelo, pero también valorizan los apartamentos y las viviendas. Aquí tenemos el caso más interesante, que es el metro de Medellín. Y lo que más valorizó el metro de Medellín fueron los cables. Eso mismo está pasando en los cables aéreos de Cali, de Manizales y de aquí del sur de Bogotá y el de San Cristóbal que están haciendo. Esta gráfica les muestra a ustedes muy bien la evolución de los precios en el metro, en el suelo del metro de Medellín. Bueno, esto es una zona comercial en el centro de Medellín. En naranja encima está con metro, y en gris o negro debajo está las zonas testigo que no tienen metro, pero también comerciales. Entonces, zonas comerciales que no tenían metro, eso se hizo hasta el año 2005, creo que está ahí. Sí, 2005, no distingo desde aquí, pero 2008. Sí, pero el último punto creo que es, o 2006. 2006. Es que desde aquí yo soy un poquito ciego, no distingo. Pero ¿qué quiere decir? Que el valor constante, porque esto es eliminar la inflación, disminuyó con la crisis del 2000, porque en el 2000 hubo una crisis terrible en la finca raíz y en la economía que hizo que bajara. Pero ¿dónde bajó menos? En las zonas que sí tenían metro. Y una vez que salimos de la crisis económica, se disparó más rápidamente en las zonas comerciales con metro de Medellín que en las zonas comerciales sin metro. Ahí hay una diferencia importante, como ven ustedes.
Donde más encontramos valorización es en estos metrocables, que ya hay 5 en Medellín. Es impresionante la valorización en zonas, incluso esta es una zona invadida, que era una zona era la de Pablo Escobar. Esta es la comuna de Pablo Escobar, la comuna de Santo Domingo, que no era posible que llegara la policía allí en la época, incluso después de muerto Pablo Escobar. Hoy es un poco más segura esta comuna, pero se valorizó mucho gracias al metrocable este que está allí. Y ahí miren el resultado de esta comuna. Ahí está, en naranja, los valores, cómo se disparan hasta el 2008. Esto se hizo con datos de la lonja de Medellín. Más allá del 2008, pues eso se sigue valorizando, pero ya no es efecto del metro, ya es el efecto del ciclo económico, del mercado inmobiliario, porque el metro de Medellín se inaugura en el 95, se organiza en la época de Belisario, año 85, se organiza, es decir, se contrata, dura 10 años, se inaugura en el 95 y estudiamos con la lonja de Medellín 10, 12 años después el impacto que había tenido, porque sabemos que dura de 6, 8 a 10 años el impacto de un metro, de un Transmilenio, de una gran obra. Aquí tenemos otras zonas industriales en Bello, que también tuvo mayor valorización, la parte que tiene metro, que la parte que no tiene metro de Bello. Cuando decimos que no tiene metro es que hay que tomar taxi para ir de una parte a otra. O sea, asume que hay una distancia peatonal para una estación de 1 kilómetro. Se recomienda no más de 500 metros, pero aquí se llegó a trabajar hasta 1 kilómetro, porque existen muchas cosas que son bicicletas, de esas triciclos que arriban a la persona, o alguien que de todas maneras camina 1 kilómetro para poder llegar a la estación. Más de, Taxi. puede que taxi, pero a la hora de la verdad 1 kilómetro estamos asumiendo que es eh, un sistema barato. No, Ese- el bicitaxi, te digo. el bicitaxi, no el triciclo ese. Ese. Bueno, el bicitaxi, claro. Y aquí hay la zona de Envigado, y todo esto nos permitió estimar en el gobierno de Petro y después de Peñalosa, porque del de Petro, de la alcaldía de Petro, era en el subterráneo y iba por la 11. Y en el gobierno actual, que es la actual decisión que se tomó en el gobierno de Claudia López y de Peñalosa, es elevado y por la autopista. Entonces, teniendo en cuenta esas condiciones, los resultados de la lonja de Medellín o del estudio de Medellín nos dice que con base a eso, en estaciones terminales del metro, deberíamos tener a 500 metros una valorización del suelo promedio del 30. Hoy creemos que estamos llegando al 60, porque ya hemos visto que Transmilenio tiene un impacto mayor. Que en centralidades puede ser un 24, pero eso da mucho si usted multiplica por tanta área. En barrios mixtos, es decir, comercio y vivienda, 21%, en usos industriales el 11%, en las zonas periféricas populares donde más valoriza el 26% y residencial medio. En el 5 y 6 muy poco, porque el metro de Bogotá no va a pasar por 5 y 6, sino muy poco allá por la autopista, porque está bastante periférico al 5 y 6, está más en el 4. Y aquí se ve cuánto cada estación valorizaría, no me detengo a mirarlo. Ahí está la que se aprobó, la actual línea, que está yendo hasta la 72, dicen que la van a extender a la 100, y esto se le hace un buffer a 500 metros, se determina cuántos predios hay, el impacto de valorización, no se piensa el efecto de construcciones adicionales, eso también se calculó, sino qué va a valorizar el suelo. Y miren el resultado que nos dio para Bogotá. El metro que actualmente se está construyendo, esto lo hicimos con el IDU, este trabajo se hizo en un contrato con las universidades de los Andes, Facultad de Ingeniería, y Nacional, Facultad de Ingeniería. Quienes hicieron un trabajo muy, muy bueno que se presentó a principios del gobierno de Peñalosa. Y pues está hoy vigente, hay que actualizar los datos, y que dijo
que la valorización esperada generada por el metro, 500 metros al lado y lado de las estaciones, es de 2.700 millones de dólares. Eso es bien grande. Que la capacidad de pago, porque sobre todo el corredor sur es muy pobre, la parte que va hacia Kennedy, es solamente 700 millones de dólares. Hoy si lo actualizáramos, porque esto es del año 18-19, probablemente nos dé un valor más alto. Que el costo estimado en su momento era 4.300 millones de dólares, que fue el contrato que se hizo, que se adjudicó en la época de Peñalosa al consorcio chino y que hoy está vigente, pero recordemos que incluye CAPEX y OPEX por 20 años. Entonces, eso nos da 179 millones de dólares por kilómetro de costo de la red elevada. Pero si cobráramos valorización, que de acuerdo a la norma, nos falta que termine, que funcione y tenemos 6 meses más para cobrar. Eso, si acaso lo inauguran, es en el 28, que no estoy tan seguro. Pero supongamos que en el 28, entonces tenemos oportunidad de cobrar hasta el 29. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos gobiernos alcaldes van a patear el balón para adelante, para no cobrarlo ahora, y se lo dejan al alcalde del 28, que ya no será el actual Galán. Galán debe terminar en el 28, del 24 al 28. Entonces, el nuevo alcalde que llegue le tocará, si quiere cobrar. Si no quiere cobrar, es su problema. Pero pues, ¿por qué si le conviene cobrar? Porque va a cobrar una obra de la nación, porque la nación le puso el 70 y el 30 lo pongo yo. Pero al cobrar la plata de la nación no es para devolverse a la nación, es para financiar la segunda línea. Y entonces ahí puede seguir haciendo como hace un constructor. El constructor vende una primera etapa, captura la plata y se va para la segunda, para la tercera, para la cuarta y así sucesivamente. Esa es la propuesta que hoy tiene el ILU y que ojalá se pudiera aplicar. Un jineteo diferido. Pues digamos, no, pero es plata propia, porque la puedo cobrar. Entonces, si el ILU y su alcalde en su momento resuelven cobrar estos 700 millones de dólares, pues van a tener una parte de la segunda línea y de esa le vuelven a sacar para la tercera línea. Y bueno, eso da hasta para corrupción. Entonces, desafortunadamente, ¿te acuerdas que la 26 fue lo de el alcalde que metió en la cárcel? ¿Cómo se llamaba? Samuel Moreno. Samuel Moreno. Ya fue desde Mazuera. Moreno, Bueno, yo no sé qué diríamos ahí. Moreno, Entonces, pues esto es un tema muy importante a tener en cuenta. Entre otras cosas, esta valorización, ya voy terminando, que genera, que son bueno, son 110 millones de dólares kilómetros que me genera de valorización, que la capacidad de pago es menor, como ustedes lo saben. Pero el Transmilenio me genera 50 millones de dólares kilómetros de valorización. O sea, genera más el metro. Pero el Transmilenio me cuesta 30 millones de dólares kilómetro, 30, 40, está costando la 68, según datos del IDU, en tanto que el metro me vale 170 millones de dólares kilómetro. O sea, es un tema, claro que ahí hay OPEX y CAPEX. En el caso del metro de Bogotá hay las dos cosas. Cuando uno compara cuánto costó el de Lima, el de Santo Domingo, el de Panamá, me dan es solo el CAPEX. Cuando uno les dice que me cuesta 170, dice, ustedes están botando la plata. Es que tengo el OPEX de 20 años, que es la operación, que es diferente. Pero no son países comparables. No, digo metros. Sí, sí, sí. No. Metros. El de Panamá creo que costó 100 millones de dólares kilómetros y es elevado, pero es el CAPEX, ¿no? Entonces hay que separar esos. sí. Pero aquí lo importante es qué nos valoriza, qué nos da. Y finalmente tengo el Regiotran. El Regiotran, un trabajo que le hicimos para la doctora Sonia Durán, la hija de Hernando Durán Duzán, que era la directora de planeación o de financiera, con Magda Montaña y el suscrito. Esto fue en la época del gobernador Andrés González. Nos dio, ahí está la parte occidental es la roja, la del norte es la que lleva a Zipaquirá, que ahora ya la están investigando para hacer cierre financiero. Aquí está la de Mosquera Faca, esta parte de la Mosquera Faca. Y miren lo que nos generaría. Están en amarillo a la derecha. 1.000 millones de dólares es el costo del proyecto, pero el CAPEX, no el OPEX. Es decir, la línea
los trenes, La instalación. incluye los trenes, pero no el funcionamiento. Correcto. Yo no estoy seguro si ellos contrataron con los chinos también el OPEX, pero la cifra que tengo es de 1.000 a 1.200 millones de dólares, que es lo que se ha dicho para la parte con Dinamarca estoy, porque la parte de Bogotá tiene otro costo. Esta es la parte con Dinamarca. Y generaría una plusvalía sin Bogotá de 390 millones y una captura de recursos con capacidad de pago muy barata, 150. Entonces, obviamente el gobernador Andrés González dijo, eso no me sirve. Es muy poquita plata por la capacidad de pago. No sé hoy qué diría el nuevo gobernador, pero tampoco le toca inaugurarlo. Entonces le toca inaugurarlo al próximo gobernador y ahí verá si la quiere cobrar o no para financiar la Zipaquirá. Bueno, señor presidente, yo con esto he terminado. Hemos escuchado una magnífica conferencia del economista realmente que tiene una gran experiencia, ¿no? El economista Óscar Borrero Ochoa, que con su gran facilidad de expresión y conocimiento, todos estos aspectos que nos explicó, pues nos ha mostrado como una carretera desde las más sencillas, que comienzan simplemente con un trazado, un desarrollo que no tiene pavimento, a medida que la vía se va desarrollando, cómo va valorizando todas las tierras que son aledañas a la vía. Entonces, ¿cuánto la valoriza con la pavimentación? Tanto. ¿Cómo la valoriza cuando se pasa de una vía de carril en un sentido a la doble carril? A la doble carril. Después, cuando pone un tercer carril, ¿cuánto es de doble vía en varios sentidos, etcétera? Esto en cuanto a las carreteras. También nos ha explicado no solamente el sistema de transporte terreno, sino también el sistema de transporte férreo, ¿no? De los metros de Medellín, las posibilidades de metro de Bogotá, los sistemas de buses, el llamado BRT, el Bus Rapid Transit del BRT, se llama aquí en Bogotá Transmilenio, en Cali se llama el mío y en otras partes tiene diferentes. Todos estos aspectos que nos ha dado el economista, pues realmente son emocionantes, primero por los resultados que presentan, pero segundo por las perspectivas que dan para poder financiar el desarrollo del país en todas las carreteras nuevas que tenemos que seguir construyendo, porque en este momento no es un problema de recursos, porque las carreteras muchas ya están diseñadas, están planificadas, existen los constructores, sino que se requieren los recursos para poderlas financiar. Este es el sistema de poder financiar todas las carreteras, todos los sistemas de transporte en general. Entonces, no es solamente esto. Hay otra cosa que sería también interesante preguntarle a Óscar, ¿cómo sería con las, se ha hecho evaluaciones, que yo creo que sí, con las carreteras terciarias, que son fundamentales, que tienen un aspecto no solamente de valorización, sino el aspecto de beneficios sociales, que son inmensos? Cuando se hacen estudios para una entidad financiera como el Banco Interamericano o el Banco Mundial o la antigua CAF, ¿no? Entonces, los ingenieros que diseñamos una vía o un proyecto, un puente, un túnel, se tienen que demostrar cuáles son los beneficios que va a tener esa obra para ver que se justifica su inversión. Entonces uno analiza todos estos aspectos, y un aspecto importantísimo que se debe analizar, que nos lo demuestra, es cuál es la valorización. Sin embargo, yo tendría una pregunta para Óscar, porque no necesariamente una vía siempre produce valorización. También puede producir en algún aspecto desvalorización. En las zonas muy cercanas, por ejemplo al metro de Bogotá, donde produce una desvalorización, es posible, ¿no? No sé si durante la construcción, pero también es posible que se presente una desvalorización en algunas zonas de la zona del metro, o siempre se considera puede haber valorización. Yo creo que se puede estudiar también. Seguramente, doctor Jaime, el metro elevado tiene ese problema. Tiene problema el metro, por las Porque columnas. el o no genera ese problema.
porque por ejemplo aquí las Caracas seguramente va a tener En las Caracas, por donde van el metro, probablemente en la zona. los resultados que se obtuvieron de San Pablo, de Ciudad de México, en las partes elevadas de los metros han afectado. Eso. En San Pablo, en Ciudad Metro, dice Oscar, también en la parte cercana, donde está la vía propiamente dicha, y eso va a producir en Bogotá. Pero el metro Sí se elevado, produce en la valorización cuando, obviamente, cuando es elevado. Cuando es subterráneo, pues obviamente no se produce ese semáforo. Entonces, quisiera darle la palabra a quienes quieran intervenir. Bueno, muy buenas tardes y agradecerle al doctor Oscar Borrero por esta presentación. no te saludé, Camil. ¿Cómo te va? Eh, no, yo creo que es muy interesante el análisis de particular de Bogotá, el tema del Transmilenio, el tema del metro y lo que tú decías que esta ley de valorización existe desde 1921 y yo creo que ha sido muy exitosa. Yo he sido un estudioso por ejemplo, de la obra de la carrera décima de Bogotá, que se hizo por valorización. Y creo que es una obra exitosísima en el momento en que se hizo, porque es una obra de renovación urbana, con compra de predios, y los valores inmediatos que surgen cuando se empieza aparece una vía que era de 9 metros, se vuelve de 40, y empiezan los primeros predios a desarrollarse con unos englobes interesantísimos, que también son lecciones muy buenas para la renovación urbana hoy, que lograban juntar 5 y 6 predios después de que los recortaban, y ahí están todos los edificios, el edificio de Seguros Bolívar, el Banco de Bogotá, el edificio Colón ahí a la entrada, ¿no? Residencias Colón. Entonces, Ay, sí. ese, yo creo que teníamos unos instrumentos muy buenos y muy sencillos, ¿no? Yo pienso que tenemos que volver a esa valorización que hacíamos antes, porque ahora con la plusvalía y con cargas y beneficios, todo se ha enredado mucho en los cálculos de Bogotá, y tú lo ves en Lagos de Torca, cómo son los cálculos ahora, que son mucho más complejos, todo, una cantidad de variables. Entonces, eh, me gustó mucho el estudio porque siempre hemos estado mirando Transmilenio qué es lo que le pasa, si se valorizan los predios, cuál es el impacto sobre la ciudad, eh, y lo mismo el del metro. Entonces, tenía una pregunta, era eh, la valorización de los prediales versus el cobro de la valorización, ¿cómo se tiene en cuenta eso? Toda la presentación que has hecho es un pago de valorización que hacen los predios, o también hay algo de los prediales que se aumentan en el tiempo. Quería hacerte esa pregunta. Me alegra mucho volverlo a oír, aunque sea en la distancia de la actualidad, desde el SENAC y después todo lo que ha desarrollado y las veces que nos visitó Bucaramanga. Antes de hacerte la pregunta que tengo, en alguna forma la observación de nuestro presidente Jaime, mm, la respondo. ¿Se me está oyendo bien? Perdón. ¿Sí? Le respondo con un caso real en Bucaramanga, que pues es una ciudad de tamaño intermedio, como la llamamos. El caso de pago del Estado a los predios por desvalorizar se ha dado. Claro, hubo que interponer demanda en la Puerta del Sol cuando se hacen los pasos elevados, la intersección de dos avenidas grandes que atraviesan la ciudad, la carrera 27 y la diagonal 15, hizo que almacenes que servían para exhibir carros al nivel del tráfico quedan enterrados. Entonces, cuando les cobraron valorización, hicieron una demanda y pidieron rescate al Estado por desvalorización de su predio. Pero entrando a mi pregunta, eh, si bien todo lo que nos ha expuesto Oscar hoy está conectado con las carreteras, el tema del impacto de la valorización en lo urbano dentro de la ciudad tiene algunas complejidades, y a esta me quiero referir, teniendo claro que hay una gran regla, que eso sí es válida para todo, que nunca se podrá cobrar ni más que el costo de la obra, pero tampoco más que la plusvalía. Ahí es donde ese concepto de plusvalía entra a ser interesante. Es decir, una obra
una obra no solamente es costo de hacerla, sino también que lo pagan los que están influenciados por el valor de la obra en la medida que la plusvalía de. Pero, y aquí sí viene mi pregunta, en la ley 388 mencionada en el inicio de la conferencia, hay un espacio que me parece que no se ha desarrollado y es que también se puede cobrar plusvalía, no solamente por obra, sino por cambios institucionales que generen plusvalía, como son los, entre otros los específicos, cambios de uso y cambios de uso que se dan por criterios hacia adentro o hacia la expansión urbana. Cuando se incorpora al urbano un terreno que es rural, inmediatamente hay una valorización. Ahí se podría cobrar plusvalía. Entonces mi pregunta, Oscar, supongo que estás informado hasta donde yo tengo noticia. No conozco caso que ello se haya utilizado, pero la ley da para eso. Esa es mi consulta. Felicitaciones a Oscar por su estupenda presentación, magnífico trabajo con esa sabiduría que tiene en el tema de tantos años, desde el SENAC y antes y toda esa trayectoria tremenda. Bueno, yo quisiera mencionar un tema como proyectando el concepto de valorización por obras de ingeniería, un poquito, por Dios, a lo que ha sido hacer país, ¿no? Es que tantas regiones muy lejanas que no valen absolutamente nada porque no tienen una infraestructura de transporte, porque se pierden los productos. Y la obra de ingeniería lo que hace, que es multiplicar el valor de los predios por la accesibilidad. Entonces, es el valor de social, el impacto social de la ingeniería, de lo que hacemos los ingenieros. Y también otros aspectos, no solamente el transporte, desde luego, donde hay transporte y hay vías, hay seguridad, pues hay desarrollo, sí, salen los productos, etcétera, sí. También, además de las vías, las obras de infraestructura como el alcantarillado, sí, los alcantarillados, eh, uno puede desarrollar un predio de repente que no tenga accesos con una vía provisional, pero es prácticamente imposible. No se puede pagar el predio cuando las obras de alcantarillado y acueducto que le exigen a uno, pues, eh, pues están demasiado lejanas. En muchos casos en que la lejanía con la conexión de las obras prácticamente se come el valor del predio. Se puede calcular exactamente cuál es. Entonces las obras de alcantarillado son absolutamente básicas ya en el desarrollo urbano de las grandes ciudades. Pero sobre todo quiero recalcar el hecho de la importancia de la ingeniería a nivel nacional para darle un valor importante a predios que nunca lo habían tenido. En tanto que valores de la tierra en las ciudades, pues sí sufren variaciones, incrementos, sobre todo por las densidades, por los usos. Eh, la tierra lejana no tiene absolutamente nada si no tiene un acceso. Entonces, felicitaciones a Oscar y bueno, bienvenida a esa conferencia tan importante en el seno de esta academia. Muy apreciada, ojalá nos regale un escrito, Oscar, para nuestra publicación. Bueno, yo no soy ingeniera, pero estuve muy atenta y quiero darle las gracias al gran expositor porque yo me enteré bien que era eso de la valorización, porque uno saca el significado es por la palabra misma. Valorización es lo que tiene un valor agregado. No, es todo lo que esta sociedad ha construido a través de la valorización y es lo que el conferencista nos ha dejado muy claro y que a nosotros como colombianos nos es muy importante y cómo tenemos que seguir en esa dinámica de valorización, porque eso es lo que hace la sociedad y también, sobre todo, es lo que hacen los ingenieros. En ese sentido, los ingenieros son muy importantes para la construcción de la República y de sus obras. Entonces,
la valorización es lo que somos, porque la valorización, por lo que yo entendí, la valorización son las obras públicas y cómo eso se entreteje en la sociedad. Entonces, para mí fue magnífica la conferencia desde mi ignorancia y desde la importancia societal que tiene eso de la valorización. Y es una fortuna que esta sociedad haya tenido todas esas obras de valorización y de ser de las primeras de Latinoamérica, porque como decía el conferencista, desde 1921, entonces bien que mal que tenemos muchas irregularidades y defectos, pues ha habido cierta continuidad y permanencia que nos hace ser optimistas sobre lo que hemos hecho y sobre lo que tenemos que realizar. Entonces, muchas gracias por esa relación tan fundamental entre valorización, obras públicas y sociedad. Gracias. Lo que hemos visto es que los puentes de intersección, y en esto trato de responderle también al comentario de Franz, un saludo a Franz Mutis, cuando hay intersecciones eso desvaloriza. Claro, es un puente, no es un puente de un río. Un puente de un río evidentemente acerca dos veredas o dos zonas. Yo no sé si ya me está llamando. Sí, el puente de Barranquilla, por ejemplo. Entonces, en ese caso es muy importante ver lo que pueda, pues, qué hace que una región, por ejemplo, el puente de Barranquilla, antes por dónde había que pasar, por debajo, había que coger hasta Bosconia y volver a subir. Exacto. Eso era absurdo, claro, eso no me tocó a mí, pero ese puente fue viejo. Con transbordadores. Sí, no, y por ejemplo, en este momento el desarrollo que está teniendo Monpós es muy importante por el puente que le hicieron para poder llegar allá. Claro, Porque Monpós había quedado totalmente un puente que permite llegar desde la troncal del Magdalena, desde el Purro, porque el otro, el de Barranquilla, creo que no lo han hecho. Sí. Pero por ejemplo, en ese caso comenzó a valorizarse Monpós, Impresionante. porque uno puede tener unos valores intangibles teóricos, pero que el mercado no lo paga. Por ejemplo, hasta que no se desarrolló Barichara, pues con la carretera y todo, que se fue para allá Belisario, todo lo que se haya dado, pues no se tuvo valor en los inmuebles. Y hay muchos, digamos, conjuntos de municipios que pueden tener un gran valor, pero que no tienen acceso. Es el caso Monpós. El caso Monpós es el más. No, es impresionante lo que. Pero volviendo a lo comentado por Camilo, entre otras cosas, pues lo que tú indicabas era cómo influye en los planes parciales y planes zonales el efecto valorización. Vi que tú tocaste el tema de los planes parciales, Sí, pero no tomé nota bien si la pregunta era esa. pues estábamos refiriéndonos un poco a la valorización histórica, que ha sido muy sencilla, como se hizo la décima y todo esto, y como se está, La décima, sí. como se está aplicando ahora en el norte de Bogotá, con las cargas y beneficios, creo que te decía que era más Sí. complejo y todo. A mí me parece interesante, Camilo, ya que tú estás aquí, de pronto tener otra reunión el año entrante sobre el lago de Torca. No sé que ya lo hayan hecho. No lo hemos hecho. Interesante. Porque Lagos de Torca es el caso de gran proyecto urbano más importante de América Latina. Lo hemos presentado en reuniones internacionales. El año pasado tuvimos una que organizó los Andes y la Universidad de los Andes, y les contamos a los que vinieron de otras partes, venían 40 expertos en temas de desarrollo urbano, de grandes proyectos urbanos, y cuando les mostramos eso, a ellos los íbamos a llevar al sur a mostrarles proyectos del cable y otras cosas. Y ellos dijeron, no, queremos conocerlo del norte. Y la verdad es que si uno pasa en este momento por el norte, la parte de la avenida Guaymaral, la parte de la avenida Polo, por ahí he visto en YouTube drones que hacen
una actualización muy interesante. Yo estoy aterrado. Es decir, ahora sí creo que Ciudad Lagos de Torca puede ser lo que fue la Pepe Sierra y la 100 hace unos 30 o 40 años, cuando se corrió Bogotá para el norte, porque eso sí lo conocemos nosotros. No me tocó vivirlo cuando el centro era la parte más importante, el centro internacional, y de pronto corre para acá. Y volviendo a tu comentario, un estudio que le conocí, de pronto tú conociste a Nicolás Rueda y Fernando Jiménez, que fueron decanos de arquitectura en los Andes. Sí, yo trabajé con Fernando mucho. Correcto. Por esa época, por los años 70, 74, yo era profesor de los Andes de economía urbana, pues evidentemente de arquitectura no, era economía para arquitectos, que es un tema importante para dar una orientación, economía financiera, no economía general, sino la parte financiera, el manejo del impacto, ese tipo de cosas. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer algunas investigaciones para la renovación urbana del centro cuando salió lo del Plan Bavaria, que lo desarrolló, ¿quién lo diseñó? No me acuerdo. Espinas y compañía. Espinas y compañía. Con Fernando Jiménez y la gente de los Andes y Nicolás Rueda y un grupo de allá, comenzamos a trabajar proyectos de renovación que se habían hecho y mencionaron la 10ª. Yo obviamente no sabía de la 10ª porque la 10ª es de los 50 o 60. Es muy vieja. Sí, es como el 50 o 60. Yo llegué aquí a estudiar en el 68, pues eso ya existía. Pero lo importante que vi en los comentarios de Fernando y su grupo es cómo la 10ª jalonó todo el desarrollo del centro de Bogotá en la 10ª, haciéndose los mejores edificios que tuvo en la década del 60 y 70 Bogotá. Ahí está el edificio del Banco de Bogotá que hoy son juzgados. Está Seguro Bolívar, está el de Leonidas Lara. Camacol no iba a meter las patas, ¿sí o no? Tú que estuviste, creo que allá, porque va a un centro que tenía una sede en la época de Mauricio Dever allá. Hombre, ¿cómo Camacol iba a meterla? Hoy, ¿dónde está Camacol? En la 90. ¿Para dónde se vino? Para el centro del norte. Lo que pasa es que uno va viviendo una situación de esas en que no se da cuenta qué es lo que va jalando la ciudad. Lo mismo que le pasó a Medellín, cuando estuvo en la Avenida de la Playa, después para la Avenida Oriental, luego para la Avenida del Poblado y ahora para la Milla de Oro. Pues Las Palmas es otra parte, pero que es la Avenida del Poblado. Entonces, muy interesante tu comentario porque uno ve que lamentablemente la 10ª entró en caída después de que tal vez del 80, 90, cuando se viene el centro para acá. Sí, y vale la pena ver ahora Ciudad Lagos de Torca, porque tú miras, sale del centro, nos venimos para la Avenida Chile. Salimos de la Avenida Chile, nos vamos para la Pepe Sierra, nos vamos para Unicentro, y ahora nos vamos para Ciudad Lagos de Torca. Y uno no cree que se vaya a dar, pero en los planes parciales que tú conoces de allá, donde está Multiparque, Autogermana, que hoy están bajo discusión si eso es parte o no de la Van der Haven, pero ahí están previstos 3 planes parciales de que va a ser el epicentro comercial, como la nueva Pepe Sierra, como la nueva centralidad. Lo que más me ha parecido interesante es que Ciudad Lagos de Torca centraliza en esas 1.800 hectáreas los 8 instrumentos más importantes que tiene la ley 388 para capturar plata. Está valorización, pero es el más viejo. Está predial, también es el más viejo. Pero están las cargas y beneficios que tú manejas. Entonces estamos capturando, según entiendo, 1.6 billones de pesos, según el dato inicial, no sé hoy en qué vaya, para obras generales. Tú has manejado varios planes parciales allá, yo también algunos, y valdría la pena contarle al grupo de acá ese tema porque es el futuro del país. Quizás las contribuciones de valorizaciones comienzan a pasar de moda, llamémoslo así, y comenzamos a entrar a estos nuevos modelos que se han venido planteando. Y para responderle a Franz, sí creo, Franz, que hay unos efectos de minusvalía peligrosos y ustedes los han tenido ya en Bucaramanga, porque tanto ahí la Puerta del Sol como todos los otros
eh, ¿cómo se llama? Intersecciones, intercomunicación, pues, ¿cómo se llama eso allá? No me acuerdo el nombre. Intercambiadores. Hay elementos de juicio para poder decir que al menos al lado desvaloriza, así valorice lejos. Por ejemplo, aquí se pudo demostrar que el puente de la Pepe Sierra sobre la autopista, que el puente de la 53 sobre la autopista, que hubo demanda sobre eso, generaron desvalorización en unos 100 metros de buffer, de los lados del radio. Pero seguramente valoriza a los puntos de origen y destino, porque yo tengo más forma de poderme comunicar desde la Alhambra, a través de la Pepe Sierra, hasta el Chicó, o desde Nicolás de Federman o la Esmeralda, hasta Sears, a través de la 53. Entonces, yo creo, y se lo comenté en alguna oportunidad a la gente que estaba haciendo el reparto en Bucaramanga de los intercambiadores, que en los primeros 100 metros del radio puede haber desvalorización, no se debía cobrar, porque no hay efecto plusvalía. Es decir, alrededor del intercambiador los primeros 50, 100 metros. Sí. Así como tú mencionas ahora, el metro elevado aquí en la Caracas nos desvaloriza los lados de la Caracas. Porque está lo que pasó en Carabobo, en Medellín. Están las columnas. Carabobo en Medellín tiene toda esa parte central de Medellín, está en Carabobo, cerca de la Alpujarra, eso tiene un efecto negativo, pero a una cuadra ya puede ser un efecto positivo. Entonces, uno habla en general del efecto valorización, pero no se está entrando a mirar dónde pueden haber unos casos de minusvalía, que es bien claro que hay que tener en cuenta. Compensarla. De hecho, si alguno de ustedes ha viajado recientemente a Ciudad de México, al periférico le hicieron un segundo piso, Sí. que le permite a uno pasar de Acapulco, uno viene por el sur, hasta la salida al norte hacia Querétaro, unos 40 kilómetros o 50. Eso beneficia mucho el origen y destino y para moverse, pero abajo es un problema serio. Cuando uno ve que está en un edificio de esos y de pronto le están pasando carros y tractomulas a escasos 20 metros, lo cual significa ruido, polución, y pues eso no valoriza. Claro, México no se puso a discutir eso, pero si aquí lo tuviéramos podría haber sucedido. Concluido el orden del día de esta sesión del día de hoy, 27 de noviembre del año 2002, en que hemos escuchado una magnífica conferencia del economista Óscar Borrero Ochoa sobre aspectos de valorización y plusvalía, y últimamente la conferencia de Julián sobre aspectos de la filosofía, influencia de la filosofía en la ingeniería. Damos por terminada nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación y un feliz resto de día.